Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Oye Cracks. Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy estoy muy contenta de que nos acompañen como en cada episodio. El día de hoy hablaremos un tema que seguramente les va a interesar a todos aquellos que navegamos en el entorno digital constantemente y que sobre todo también manejamos nuestras finanzas ahí. Así que el día de hoy hablaremos de cómo proteger nuestros datos y nuestro dinero en este entorno digital. Y para ello, el día de hoy tenemos aquí a un gran invitado que es Dariel Esquivel, quien es economista y coordinador de educación financiera del Museo Interactivo de Economía. Además, él es un experto precisamente en educación financiera y ha estado a la vanguardia en proyectos de comunicación de la ciencia y la cultura económica. ¿Cómo estás, Dariel? Es un gusto que el día de hoy nos acompañes aquí en la cabina del Economista. Al contrario, Jimena, muchas gracias. El gusto es para mí. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí. Y precisamente, ¿qué te parece si empezamos esta conversación? Porque nos hables un poquito de qué es el entorno digital, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Mira, es una pregunta bastante interesante porque a partir de entender qué es el entorno digital podemos comprender muchos de los fenómenos que estamos viviendo hoy en día. Claro. Y esto es importante porque así podemos entender qué es lo que está sucediendo y cómo podemos actuar ante este fenómeno social, digital, tecnológico que estamos viviendo. Entonces, el entorno digital es un espacio en donde convivimos las personas y realizamos diferentes actividades. Okay. Entonces, Jean Baudrillard, que es un filósofo muy reconocido, se dedicó a estudiar mucho dos conceptos que nos ayudan a entender el entorno digital y el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, él define el mundo hiperconectado y el mundo hiperrealista. Okay. Y entonces son dos conceptos interesantes porque de entrada el mundo hiperconectado es ese mundo en donde constantemente estamos viviendo pegados a nuestros dispositivos móviles o dispositivos electrónicos y necesitamos constantemente estar conectados para revisar correo electrónico, redes sociales, mantenernos en comunicación y realizar cada vez más nuestra vida cotidiana ahí, exactamente. Y por otro lado, el mundo hiperrealista es, Jean Baudrillard lo define de una manera muy interesante porque dice que es una situación en donde la realidad se confunde con lo imaginario y ya no distinguimos qué cosa es real y qué cosa es ficticia, por decirlo de alguna manera. Y él habla mucho de estos entornos digitales en donde se pierde de cierta forma la diferencia entre el mundo real y el mundo ficticio, por llamarlo de alguna manera, o citando un poco a Baudrillard. Claro. Y podemos hacernos una idea o tener una imagen mucho más completa de este concepto, que es una imagen muy difundida, Jimena. No sé si la hayas visto, seguramente algunos de los del auditorio sí estarán familiarizados con esta imagen, pero se presenta un concierto, está la banda al centro en el escenario y los espectadores están viendo entre comillas, el espectáculo a través de sus celulares. Claro. Todo el mundo con el celular arriba. Yo he sido de esas y realmente si tú me preguntas, a veces yo no me acuerdo haber visto eso precisamente por estar grabando. Claro. Entonces creo que de ahí tiene muchas relaciones y tiene mucho sentido. Sí. Y justo Jean Baudrillard utiliza estos dos conceptos para definir el entorno digital, el mundo en el que vivimos, o digamos, podemos, de ahí se desprenden esta definición del entorno digital, para entender que vivimos en un contexto social en donde cada vez estamos mucho más apegados a las tecnologías y a las conexiones a Internet, la conexión a Internet. Y por otro lado, estamos realizando cada vez más nuestra vida, nos reflejamos cada vez más como personas y en comunidad también a través de los entornos digitales. Tanto que ya no distinguimos de manera clara qué es el entorno digital y qué parte de nuestra vida está en el entorno físico, por llamarlo de alguna manera. Y en este contexto hay una gran parte de estas actividades que están involucradas con el uso del dinero. Claro, y que también cada vez más dependemos de estos entornos digitales, ¿no? Cada vez nuestra vida se basa más en esto y precisamente me gustaría preguntarte cómo también, así como hay muchísimos beneficios de esto, también hay riesgos. Háblanos un poquito de estas dos entidades, digamos. Justamente tiene que ver con esta idea de que ya no distinguimos qué es real y qué es ficticio. Entonces,
digamos, podemos clasificar a las personas en diferentes rangos de edades para entender cómo estos diferentes grupos sociales o grupos de edades nos involucramos en los entornos digitales. Entonces, por un lado están las generaciones que nacen ya inmersas en el mundo digital. A este grupo de personas, que son los más jóvenes, se les conocen como nativos digitales, y son las personas que están, pues desde que nacieron, están involucradas. Que es común para ellos. Claro, es la tecnología y las redes sociales y el internet es algo que forma parte de su vida diaria. Están identificados con eso y lo saben utilizar muy bien. Claro. Por otro lado, estamos las personas que no nacimos en un contexto digital, pero que sí nos tocó vivir ese tránsito hacia el mundo cada vez más digital. Un poquito más natural también, ¿no? Fue un proceso de adaptación un poco más natural. Aprendimos a transitar del mundo análogo al mundo digital, y nos supimos adaptar de manera relativamente sencilla. Sí. Y por otro lado están las personas que de plano les cuesta mucho trabajo utilizar las tecnologías digitales, que no se están adaptando de manera rápida o fácil a estos usos, y justamente por esa razón a las personas les cuesta un poco más de trabajo identificar cuáles son los riesgos. Pensemos un poco para entender esto, que vivimos o estamos pasando a un contexto social en donde los peligros, por llamarlo de alguna manera, que existían antes, son peligros que probablemente ya no existen ahora, porque se están modificando mucho. Sí. Entonces, escuchaba hace algunas semanas a una persona que es especialista en ciberseguridad, y ella daba un ejemplo muy interesante, porque decía, pensemos en la actualidad, ¿cuántas veces escuchamos en las noticias o leemos en el periódico alguna información relacionada con un robo a una sucursal bancaria? Cada vez es menos común que veamos esto. Pero ¿cuántas veces a la semana escuchamos de fraudes electrónicos, de algún tipo de... estos famosos links, ¿no? Que le das clic. Exacto. Es un fraude. Entonces, incluso estas actividades delictivas se están transformando, ¿no? Y se están transformando para migrar también a los entornos digitales, aprovecharse de pues la poca información que a veces tenemos respecto de cómo funcionan los entornos digitales, cómo funcionan los ataques cibernéticos. Se aprovechan de esa falta de información y entonces atacan hacia allá, ¿no? Y justo tiene que ver con estas diferencias etarias de las que hablábamos, en donde a algunas personas nos cuesta mucho más trabajo involucrarnos en eso. Sino que para algunos tal vez es obvio decir, no, pues esto seguramente es un fraude o es algo ahí raro, pero para nuestros papás o personas con mayor edad es un poquito más difícil, ¿no? Y precisamente también tengo entendido que México también es uno de los más atacados, ¿no? Háblame un poquito de por qué sucede esto, y también de también términos como el phishing, que también es de los más comunes. Háblanos un poquito de estos conceptos. Mira, tú acabas de mencionar un ejemplo de algo que se conoce, digamos, es una clasificación de ataques cibernéticos que se conoce como ingeniería social. Entonces, esta ingeniería social está enfocada justo a atacar, a vulnerar a través de las personas, no tanto a través de los software o dispositivos, sino vulnerar a través de la persona. Y justamente porque se aprovechan un poco de lo que decíamos, la desinformación, ¿no? La falta de información o de cultura digital que tenemos algunas personas. Entonces, este tipo de ataques están enfocados tenemos que entender dos cosas primero. Para vivir en los entornos digitales necesitamos crear una identidad digital. Claro. Esta identidad digital que creamos contiene nuestra información personal y en algunos casos también información bancaria. Claro. Nuestros datos bancarios y financieros. Entonces, cuando abrimos una cuenta en cualquier red social o una cuenta de correo, ¿qué información te preguntan? Tu nombre, tu fecha de nacimiento, teléfono, en algunos casos, claro, correo, en algunos casos, dependiendo qué estés haciendo, pero incluso tu dirección, ¿no? Si estás abriendo una cuenta en alguna tienda en línea, por ejemplo, te van a pedir tu dirección, pero para que puedas comprar te van a pedir una tarjeta de crédito. Y de la tarjeta de crédito vas a tener que meter el número de la tarjeta de crédito, vas a tener que meter la fecha de vencimiento, vas a tener que meter un código de seguridad cada que compras. Entonces, cuando abrimos este tipo de cuentas, lo que estamos creando, sin darnos cuenta, es una identidad digital. Claro. Y
los ciberatacantes lo que buscan es justamente apropiarse de esta información, apropiarse de estos datos. Y lo pueden hacer de diferentes maneras. Su modus operandi es muy diverso. Pero estos ejemplos que tú decías de phishing, vishing, smishing, son los ejemplos más tradicionales de ataques de ingeniería social, porque decíamos, buscan adentrarse a tu información, capturar tu información personal y financiera a través de ti. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, muy probablemente algunas personas hemos recibido algún tipo de correo electrónico en donde te hacen una invitación a dar clic a un enlace que viene en el cuerpo del correo, descargar algún archivo o directamente que compartas información personal, te la solicitan por correo, ¿no? Estos correos tienen esa característica, esa es una primera característica. La siguiente característica tiene que ver con que son correos que se hacen pasar por correos de instituciones bien fundamentadas, ¿no? Sí. Y entonces se presentan como un representante del banco X o de la institución Z, pero tú ves que en la dirección de correo no viene un correo asociado al banco X o a la institución tiene Z. Tiene otro nombre, tiene una tiene dirección. Doble letra por ahí, eso lo aprendí en el MIDE. Exactamente, Jimena. Entonces, este tipo de correos se les conoce como phishing, que viene un poco del término inglés fish, del verbo fish, porque lo que buscan es pescarte, ¿no? Pescarte y que tú puedas, pues, caer, digamos, en esa trampa, garras. En ese señuelo que te avientan para que puedas, al momento de que tú das clic, les estás dando acceso a tus dispositivos o te van a redireccionar a una página electrónica en donde vas a meter tus datos y entonces tú se los estás compartiendo directamente a ellos, es decir, la persona es la que le da acceso al atacante. Sí. A este tipo de ciberataques se les llama phishing por esa razón. Hay otro que es muy similar, pero que opera a través de mensajes SMS. Sí. Y son los llamados smishing, ¿no? Entonces, este tipo de ataques son muy parecidos, pero te llegan a tu celular a través de un mensaje SMS y lo mismo. Vienen con un enlace a una página web para que metas tus datos o directamente te piden algún tipo de información personal. Y finalmente está el vishing, que también es un ataque muy popular, pero que se realiza a través de llamadas telefónicas. Entonces te llaman a tu teléfono un número que no identificas, es un número desconocido, y tratan de convencerte lo mismo para que les compartas tu información. Y que te dicen, mira, te ganaste esta promoción, es una promoción exclusiva, va a estar disponible por muy poco tiempo, entonces tienes que dar clic, o te vamos a mandar un enlace, o tienes que darme en este momento los datos de tu cuenta para que nosotros podamos ingresar de esta forma. Te lo pueden hacer llegar como una oferta de algo que estás ganando, pero también te lo pueden hacer llegar como un intento de proteger tus datos, que también es un modus operandi. O como un mismo banco, ¿no? Te hablan. Exacto, se hacen pasar por un banco y te dicen, oye, acabamos de detectar una compra que se realizó con tu tarjeta de crédito. Si desconoces esa operación, voy a necesitar que me compartas los datos de tu tarjeta para que la podamos cancelar, para que podamos hacer un proceso de resguardo de tu tarjeta y que no la sigan utilizando. Sí. Entonces, eso jamás lo haría un banco, ¿no? Exacto, tenemos que ser conscientes de que un banco no haría ese tipo de prácticas, ¿no? Ellos, o sea, los bancos te lo avisan de manera abierta, los bancos no solicitan ese tipo de información vía telefónica, ¿no? Y bueno, pero los atacantes son tan hábiles que te hablan muy rápido, te tratan de convencer para que caigas en ese momento. Tienen todo el speech preparado, sí, claro. Y a eso se les llama vishing, ¿no? Son quizás los 3 tipos de ataques más comunes. Más comunes, por llamarlo de alguna forma. Pero hay muchísimos otros seguramente. Y también justamente me gustaría preguntarte, ¿cuáles son hábitos que constantemente estamos haciendo que justo nos orillan o nos hacen caer en este tipo de fraudes? Son un montón, Jimena, también. Y tristemente, muy pocas veces nos damos cuenta de eso. Lo hacemos justo porque no estamos acostumbrados a tomar ese tipo de precauciones. Claro. Entonces, por ejemplo,
Esto se popularizó mucho durante la pandemia, ¿no? Que estuvimos en nuestras casas, confinados, y que la imposibilidad de salir a hacer compras, pues nos obligó de cierta forma a trasladarnos a los entornos digitales para realizar nuestras compras cotidianas. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Nos llega un paquete de alguna tienda de compras digital, y entonces lo recibimos, abrimos nuestra caja, sacamos el contenido, ¿y qué haces con esa caja en donde te llegó tu paquete? La tiras. Yo soy culpable, yo he hecho eso, la verdad. La tiras así directamente en el cesto, en el depósito de basura, pero pocas veces nos preocupamos por rayar la etiqueta. Sí, porque viene dirección, nombre, teléfono y demás, todos nuestros datos de contacto. Exacto, ahí hay una actividad rutinaria, cotidiana, que nos pone en peligro, pero no es la única. Pensemos, por ejemplo, ¿qué solemos hacer en redes sociales? Pues compartir nuestro estilo de vida, ¿no? Compartimos fotografías, eventos, ubicaciones, a través de redes sociales, y muchas veces en nuestro círculo de amigos, o de seguidores en redes sociales, pues hay muchas personas que no conocemos directamente, ¿no? Pero que nosotros, al publicar nuestra ubicación, subes una fotografía con el uniforme de la escuela a la que vas, ¿no? Y entonces, a través de ese uniforme pueden identificar la escuela a la que asistes, la dirección de la escuela, tienen tu nombre. Ahí estamos subiendo fotografías o información que puede poner en peligro, que vulnera nuestra seguridad de datos. No solo eso, también yo lo he visto muchas veces en muchas personas que justo suben, publican en sus redes sociales los lugares en donde trabajan. Claro. Las credenciales del nuevo lugar en donde acabas de entrar a trabajar. A dónde te vas de vacaciones, y lo publicas en tiempo real. ¿Qué le estás diciendo a la gente? Pues mi casa está sola, ¿no? Yo estoy en tal playa, mi casa se quedó sola, ¿no? Completamente. Entonces, este tipo de prácticas también nos vulneran, también nos hacen vulnerables, pero además compartimos información que de cierta forma habla un poco de nuestro estatus de vida, de los ingresos que generamos. Sí, también. Y nos vuelven todo eso comunica potencialmente víctimas, por supuesto, ¿no? Entonces, son algunas de las prácticas. Y bueno, otras que ya son pues muy muy extremas, pero que sí suceden lamentablemente, Jimena, y es compartir directamente nuestras contraseñas. Sí. Por ejemplo, las anotamos en el celular, ¿no? Entonces tienes para que no se nos duele. Claro, tienes ahí una notita con todas tus contraseñas, tus cuentas, tus números, tus correos, todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ojalá que no, pues, pero si se te pierde el celular y alguien puede acceder a él, no solamente perdiste tu celular, ¿no? Sino que además de que perdiste tu teléfono, estás perdiendo la seguridad de tus cuentas, ya sea bancarias, de redes sociales, correo, de lo que sea, ¿no? Porque ahí las dejaste, y la persona que pueda acceder a él va a poder acceder a tus cuentas bancarias o de correo electrónico. Claro. Lo mismo pasa, ya se usa menos, pero también sucede que en algún momento vamos a un café internet, abrimos nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, o incluso nos conectamos a cualquier red también, o nos conectamos a cualquier red pública. Con que sea pública necesita internet, pero es gravísimo. Y no nos damos cuenta, o a lo mejor no le damos la importancia suficiente, pero cuando nos conectamos a una red pública te dice sitio no seguro, ¿no? O conexión no segura. Pero no te importa, la aceptas y empiezas a navegar, entras a tus páginas, a tus redes sociales, a tus aplicaciones de banca móvil. Entonces todo eso son prácticas cotidianas que ponen en riesgo la seguridad tanto personal como financiera, ¿no? Sí, oye, por ejemplo, hablando un poquito también de esta parte, ¿qué podemos hacer cuando ya también ya caímos en un fraude, ¿no? Cuando ya está la situación que queremos evitar, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para evitar y mitigar también todos estos riesgos. Pues mira, lamentablemente cuando ya fuiste víctima de un ciberataque, es muy difícil que se pueda resarcir el daño. Es decir, si ya te quitaron dinero, si tristemente te vaciaron ¿Qué pasa? Porque sí suele suceder, es muy complicado que se pueda resarcir ese daño, aunque
ahora hay algunos servicios financieros que tienen un seguro, ¿no? Te ofrecen un seguro que tiene cierta cobertura de protección ante algunos tipos de ataques. Pero independientemente de eso, bueno, si ya fuiste víctima, hay dos cosas muy importantes que tienes que hacer. Lo primero es denunciar. Claro. La denuncia es muy importante porque a través de estas denuncias es que la policía, bueno, en este caso la denuncia se hace a través de la Guardia Nacional actualmente. Y a través de nuestras denuncias, pues la Guardia Nacional y todo el equipo de seguridad pública que se dedica a la ciberprotección y la policía cibernética puede actuar para mejorar sus protocolos, sus procedimientos de seguridad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo siguiente que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el banco para avisar que fuimos víctima de este ataque, que se puedan bloquear las cuentas, las tarjetas, que se haga una reposición de tarjetas, de NIPS, de contraseñas, para evitar que se vuelva a pasar una situación así. Y bueno, lo demás es tomar medidas preventivas para evitar caer nuevamente, ¿no? Entonces, entre esas medidas preventivas, pues hay muchísimas cosas que podríamos hacer, ¿no? Ok, perfecto. Y, por ejemplo, tú, Dariel, a lo largo también de tu vida profesional te has dedicado muchísimo a esta educación financiera, ¿no? Y tratar de informar precisamente a las personas sobre este tipo de cosas que pasan constantemente, ¿no? Recientemente en el MIDE, ¿no? Esta exposición que es Misión Cyborg y el universo de las finanzas digitales. Háblame un poquito más sobre esto y cómo precisamente nos ayuda también a informarnos y a entender también todo este tipo de fraudes y todo esto que pasa en el entorno digital. Claro, Jimena. Misión Cyborg es una exposición temporal, un programa educativo que surge en el verano para poder acercar a nuestros visitantes, a las personas que visitan el MIDE, a estos temas que estamos conversando. Por ahí yo siempre digo, en algunos momentos en donde he tenido que platicar de estos temas, siempre les pregunto a las personas, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra hacker? ¿No? Algo malo. Y entonces, claro, las respuestas van asociadas a eso. En algo negativo, un delincuente, alguien que sabe mucho de computación y que está ahí al acecho de nuestro... Hackeando bancos, sí, ajá. ¿No? Entonces, claro, esa es una connotación que ha recibido el término hacker, vincularlo hacia allá. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, la definición de la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones de la palabra hacker tiene que ver con una persona que sabe mucho sobre sistemas computacionales y que utiliza esa información para incrementar los niveles de seguridad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, tomando esta definición de la RAE, pues podemos decir que todas las personas podríamos ser hackers de nuestra propia seguridad. Y Misión Cyborg un poco busca eso, ¿no? Acercar a las personas a herramientas, por un lado conocimientos, y por otro lado herramientas que los ayuden a ir incrementando sus habilidades de ciberseguridad para proteger sus datos personales y financieros cuando navegamos en el entorno digital. Entonces, de eso habla la exposición temporal de Misión Cyborg. Y tiene diferentes salidas educativas. Entonces tenemos algunos espacios, por ejemplo, en donde contamos a través de una narración, los visitantes reflexionan en torno a algunos de los peligros de los que ya hemos comentado acá, que se acechan el entorno digital. Y tenemos otras actividades en donde los participantes, a través de la dinámica y la interacción que se establece en la actividad, pueden ir adquiriendo herramientas y conocimientos para tomar medidas preventivas con fines de proteger su seguridad. Y precisamente, ¿cómo fueron también diseñados estos talleres y experiencias? O sea, ¿qué tomaron en cuenta para realizar todas estas experiencias y cada uno de los espacios? Pues nosotros trabajamos, tenemos un estilo de trabajo en el área de educación en donde nos gusta diseñar actividades que tengan, por un lado, un carácter reflexivo, es decir, que nos permitan a través de la conversación identificar una problemática y proponer soluciones, y por otro lado, también generar herramientas prácticas para que las personas puedan llevarlas y trasladarlas a su entorno personal. En ese sentido, las actividades de Misión Cyborg lo que buscan es acercarte como visitante a los temas de la exposición y al mismo tiempo brindarte estas herramientas que te van a poder ayudar a proteger tu ciberseguridad. Por ejemplo,
hay un taller, una de las actividades educativas, que habla sobre cómo construir una contraseña segura para proteger tus cuentas, ¿no? Y entonces, primero hablamos un poco de cómo creamos nuestras contraseñas. Pues la mayoría de las personas ponemos nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestro perrito, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Hablamos un poco con los visitantes de, bueno, ¿por qué es riesgoso poner este tipo de contraseñas? Claro. ¿No? Porque pues, tampoco es decir, está mal. Que es necesario cambiarlas constantemente, ¿no? Es necesario cambiarlas constantemente, pero ¿qué podemos hacer para entonces construir una contraseña que sea segura? Entonces, una vez que ya identificamos esta problemática, te damos una herramienta para que puedas ir construyendo una contraseña que sea un poco más sólida y que te mantenga de cierta forma protegida. ¿Cuál es tu espacio favorito de Misión Cyborg? Ay, bueno, me gusta toda la exposición, sí, pero hay dos. Me gusta mucho el laberinto y me gusta mucho un espacio al que le llamamos coliseo. Entonces, dentro del coliseo, justo es un espacio en donde se hace una narración, hay una estructura que conforma una especie de teatro. Sí. Y se va contando un cuento, se hace una narración, los participantes intervienen durante esta narración porque no son asistentes pasivos que solamente son muy están viendo. Interactivo. Exacto. Hay un proceso de conversación entre la persona que narra la historia y los participantes y de esa forma se involucran. Entonces, son los dos espacios que me gustan más. Y bueno, ya voy a decir casi toda la exposición, ¿no? No, y también la armería. La armería me gusta mucho porque justo es la zona en donde se imparten los talleres. Sí. Y entonces en ese espacio justo las personas se generan entornos bien interesantes, Jimena. Por ejemplo, justo hoy en la mañana, antes de venir para acá contigo, estaba escuchando a una de las personas que está ahí en el equipo de Misión Cyborg todos los días en la operación de la sala, y él comentaba que justo en días anteriores se generó como una dinámica dentro de una actividad en donde los participantes empezaron a exponer sus propias experiencias de ataques. También puede pasar. Un grupo de niños que visitó el museo y estaba en la exposición, empezaron a decir, sí, es que yo juego X videojuego en línea, y entonces recibí un mensaje en donde decía que les pasara el número de tarjeta de crédito de mis padres. Y de repente otro niño de un grupo distinto que también estaba dentro de ese espacio levantó la mano y dijo, yo también juego este juego y me pasó lo mismo, ¿no? Y era un grupo de primaria, y entonces entre ellos empezaron a interactuar, a compartir sus experiencias y se generó un ambiente pues muy padre de reflexión, de interacción entre la actividad, sus experiencias personales. Entonces, por eso es que también me gusta la armería. Sí, y precisamente también, ahorita hablas de niños, ¿no? Pero justamente Misión Cyborg o el MIDA en general es para todas las edades. Totalmente para todas las edades. Totalmente para todas las edades, Jimena. Un poco creemos que, por ejemplo, quizás regresando un poco a lo que platicábamos al inicio de la conversación, aunque está este grupo de personas que se les llama nativos digitales porque nacieron ya inmersos en este mundo digital, podría pensarse que ellos, al estar inmersos desde que nacieron, saben perfectamente cómo actuar y tienen muy claro qué hacer y qué no hacer en los entornos digitales. Por supuesto que no. También son vulnerables, claro. Identifican o tienen mucha más facilidad para navegar y para identificar ciertas cosas, pero eso no hace que no sean vulnerables. Entonces, por un lado, también tenemos que darles información a ellos, acompañarlos durante su navegación en Internet. Y bueno, pues desde luego los niños son un gran público en donde tenemos que brindar información y herramientas para es importante, protegerse. ¿no? Que desde pequeños tengan estos conocimientos. Claro, pero los niños ni viven solos en sus casas, ni están solos en sus escuelas, ni son agentes individuales que están por ahí, ¿no? Viven en familias, en entornos sociales. Y dentro de estos entornos sociales, pues digamos, el más directo es la familia. Y desde luego también tenemos información que es muy útil para los padres de familia, para los tutores, para los maestros, pero también en general para cualquier persona. El hecho de que vean que quizás hay ilustraciones, imágenes que podrían parecer como de videojuego o un poco más dirigidas a un público juvenil o infantil, no lo hace exclusivo de este grupo de edad. También pueden participar personas mayores, adultas mayores, que sí ha sucedido. Hemos tenido algunos visitantes adultos mayores, adultos en general,
que también intervienen mucho en las actividades, participan, comparten sus experiencias, les es muy útil en realidad. Sí, la verdad es que es una experiencia sumamente divertida y justamente para ir cerrando un poquito esta conversación me gustaría que le dieras un mensaje final a nuestra audiencia de todo lo que hemos platicado, alguna reflexión que quieras decirles. Claro, Jimena, mira, yo creo que la primer acción de ciberseguridad que tenemos que poner en práctica es la información. Entonces, partimos de que el hecho de contar con información nos va a permitir dos cosas. Primero, entender cómo operan los ciberdelincuentes, cómo operan las ciberestafas, y esta información sobre la operación de este tipo de prácticas nos va a permitir identificarlas. Claro. Y después, por otro lado, la información nos va a permitir tomar medidas de prevención para construir contraseñas que son seguras, para aprender que no debemos compartir nuestros datos ni personales ni financieros con cualquier persona, ni por mensajes de texto, ni llamadas telefónicas. Entonces, la información para mí es clave en la educación financiera, es clave en específico en la ciberseguridad, y a partir de contar con información de fuentes fidedignas, de fuentes confiables, podemos establecer medidas que nos ayuden a proteger y mantener segura nuestra identidad digital. Ok, me parece maravilloso, Dariel. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta cabina del Economista. Fue, creo que, muy interesante platicar sobre estos conceptos que, como dices, vivimos constantemente en este entorno digital y constantemente también estamos en riesgo, pero por supuesto que podemos protegernos. Así que también muchísimas gracias a nuestra audiencia. Los invito también a conocer el MIDE, Mission Cyber, por supuesto. Y pues muchísimas gracias, Dariel. Nos vemos pronto, espero. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Jimena. Gracias por la invitación y por supuesto están todos invitados al Museo Interactivo de Economía. Nos encontramos en la calle Tacuba número 17 en el centro histórico de la Ciudad de México. Tenemos un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y pues los esperamos. Por supuesto, yo creo que seguramente toda nuestra audiencia estará interesada en estar ahí, así que muchísimas gracias. Al contrario, Jimena, nos gracias vemos. a ti. Bye bye. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.